Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al podcast Pretzel con Piña. Yo soy Byron. Y yo soy Chacha. Y bueno, Chacha, ¿de qué hablamos hoy? Hoy hablamos de una noticia, o más que todo una anécdota de Donald Trump, y es la de que él quiere comprar a Groenlandia. O sea, hace unos días ha dicho también que quiere anectar a Canadá y aparte de Panamá, y aparte de eso también quiere comprar Dinamarca, Groenlandia, una parte de Dinamarca. Pero hay algo detrás. O sea, por un lado la noticia es interesante porque hoy en día ya no conocemos o no es muy común que un estado compra parte de otro estado, pero en el pasado ya había varios casos donde eso pasó y Groenlandia ya es la segunda vez que Donald Trump intenta comprarlo. Entonces lo que vamos a hacer hoy, enfocarnos un poco en Groenlandia, pero ampliar un poco la vista y ver qué relevancia tiene el Ártico al nivel político y en especial al nivel económico, donde hay desafíos o también oportunidades en esa área. Sí, o sea, volviendo a la noticia, cuando él ha dicho, el Dinamarca, que actualmente gobierna prácticamente la isla Groenlandia, que tiene mucha autonomía, ha dicho que ellos no están interesados en vender a Groenlandia, mientras que Groenlandia que ha dicho que ellos están abiertos a una cooperación más intensa con Estados Unidos. Hay que saber que Groenlandia prácticamente dependiendo de dinero de Dinamarca. O sea, 20% de los gastos del Estado vienen directamente por subvenciones de Dinamarca, mientras que el resto es por la pesca. Eso por un lado. Y sí, entonces actualmente lo que se está intentando es abrir Groenlandia más a la minería y en especial gas, petróleo, tierras raras en esa dirección. Entonces, pero actualmente depende los ingresos estatales de las subvenciones danesas y de la pesca. Mientras tanto, las otras industrias como turismo están aumentando un poco, pero son casi nulas en comparación con el resto. ¿Y por qué Dinamarca no le interesaría, o bueno, por qué no está en la posición de hacer minería en Groenlandia? Ese tema lo vamos a hablar al final, cuando ya hablamos en general económicamente del Ártico, porque el problema que encontramos en el Ártico obviamente también aplica a Groenlandia. Entonces vamos a recoger esa pregunta ya cuando hablamos del punto económico del Ártico. Entonces, para que ustedes más o menos saben qué es el Ártico que hablamos, se define como la región polar ártica, quiere decir todo lo que está al norte del sí, prácticamente norte del 30 grado de latitud norte. Es el círculo polar ártico. Y allá está uno de los 5 océanos, aparte del Indio, Pacífico, Atlántico Sur, y está el quinto que es el océano Ártico. Y ese Ártico, el océano Ártico, tiene a varios países ribereños, que son Rusia, Canadá, Groenlandia, o sea, Dinamarca, Noruega, Estados Unidos, Finlandia, Suecia y un poco también Islanda. Y sí, entonces creo que ya que ustedes más o menos saben cuáles países están involucrados, vamos a hablar un poco de la geopolítica del Ártico, que obviamente no, es un tema que deberíamos tocar si queremos entender las dinámicas también geoeconómicas. Rusia, por un lado, hay que saber que el 20% de Rusia, del territorio ruso, está en el Ártico. O sea, es un 20%. Imagínense de que una buena parte de ese país es parte del Ártico. Y Rusia actualmente persigue una estrategia que se llama el Ártico Rojo, donde Rusia está interesado en ampliar su interés, pero también su poder sobre
sobre ese océano. Eso implica cambios en la estructura de las Fuerzas Armadas, tienen submarinos hechos para eso, tienen prácticamente dos bases en el Ártico para proteger a los intereses ahí, y entonces ellos son una potencia militar en esa área y entrenan regularmente en esa zona, y ellos mismos se ven como la potencia en esa zona. Y una estrategia también de ellos es que, por ejemplo, con lo que vimos con Groenlandia, es dividir los países europeos y estadounidenses, que son todos, absolutamente todos, son miembros de la OTAN. Entonces, lo que está intentando Rusia es dividir, o sea, jugar con Groenlandia también en parte porque sabe que Dinamarca quiere quedarse con Groenlandia, mientras que Estados Unidos tiene interés, y entonces toda esa dinámica está ahí. Rusia usa eso y con información falsa está buscando destabilizar esa relación que actualmente es bastante buena. Y hay que saber que toda esa zona del Ártico hay mucha o poca claridad sobre las fronteras, en especial fronteras marítimas entre esos países, y eso es un problema que vamos a tocar luego cuando ya hablamos de la economía en esa región. Tocamos un poco también la geopolítica estadounidense desde 2000, o sea, para empezarlo de esa forma, Dinamarca en el 916 ha vendido a las Islas Virgen a Estados Unidos, y como, sí, como regalo estadounidense les dio prácticamente, o aceptó, que Groenlandia forma parte de Dinamarca. Pero Estados Unidos, 860, 946, 960, en 2019, y con esa noticia ha intentado comprar a Groenlandia. O sea, vemos que casi 200 años Estados Unidos está interesado en comprar a Groenlandia, que geográficamente es parte de América del Norte. Y hace poco en Groenlandia se está trabajando en una constitución para un Groenlandia independiente. Pero Estados Unidos, aparte de eso, también ha creado una nueva estrategia nacional para la región ártico en el año 2022. Porque antes Estados Unidos dejó el Ártico, o se enfocó en otras partes, en el Medio Oriente, en China, etcétera, pero ya desde la guerra en Ucrania, también Estados Unidos se ha enfocado más en esa región, y está planeando y construyendo un puerto de aguas profundas en Nome, en Alaska, que actualmente Estados Unidos no tiene ningún puerto en el Ártico donde puede mandar barcos que necesitan, que son relativamente grandes, que necesitan un puerto para aguas profundas. Y un puerto para aguas profundas también abre el camino de llevar barcos civiles que podían llevar, transportar consumo, productos de consumo, etcétera, productos en general. Entonces vemos que actualmente la región ártica está llegando no al centro de atención, pero un foco dentro de las tensiones a nivel mundial. Y China, ellos mismos se ven como un país cercano al Ártico. Es algo interesante que ellos son uno de los pocos países que se ven como que ellos no son geográficamente árticos, pero tienen una cierta relación con el Ártico. Es interesante porque hay una organización de los países del Ártico donde ellos mismos, que Rusia es parte, que ellos se están organizando, y hay algunos países que son observadores como Alemania, Inglaterra, entre otros, y que siempre estaban ahí, pero ya desde 2018 también China se ha posicionado como un país cercano al Ártico. Pero ya volviendo a Groenlandia, Estados Unidos tiene una base militar muy importante en Thule, que es más o menos entre Nueva York y Moscú. Está en Groenlandia, y es una base militar
muy relevante para los misiles balísticos intercontinentales de en algún momento que podrían irse de Rusia a Estados Unidos para ver de si pueden, o sea, para ver cómo están volando, y entonces el radar y todo eso está enfocándose en misiles que podrían llegar desde Rusia a Estados Unidos. Entonces tiene una relevancia altísima para la defensa de Estados Unidos. Y con eso vamos a cerrar esa parte geopolítica, enfocarnos ya en la dimensión económica del Ártico, que un punto que creo que es más relevante para ustedes. Primero, recursos naturales. Hay que decir que los números son muy pocos claras, o sea, no se sabe exactamente, por eso se estimula que el 13% de las reservas petroleras no cubiertas están en esa zona, en el Ártico. Y es un número muy poco claro, porque obviamente no cubiertas. Quiere decir que se piensa que deberían estar ahí, porque en otras partes del mundo, con esas constelaciones geológicas, debería haber petróleo. Pero sí, eso no se sabe. Y se piensa que el 32% de las reservas de gas no cubiertas, no descubiertas, están también en esa zona. Y aparte de eso, se cree que hay minerales duros allá como el grafito, el uranio y otras que podrían ser muy interesantes para, para la exploración. Y en especial se piensa que en la parte rusa, en la plataforma continental rusa, hay esos minerales interesantes. Y aparte de eso, también se habla de la minería en aguas profundas, que es otro tema que tal vez es interesante, pero obviamente ahí tenemos problemas similares con otros lados del mundo, que la minería de aguas profundas no está muy desarrollado. Entonces, los números son muy pocos exactos. Sí. Y sí, ya vemos como algunos países están intentando aprovecharse de esos recursos, por ejemplo, y el más grande es China en la región. China ha invertido 90.000 millones de dólares en proyectos científicos, en proyectos de infraestructura, proyectos de energía en el Ártico, pero en especial en la parte rusa. Pero también tiene centros científicos en Finlandia, Suecia y Noruega. Pero sí son los en la potencia número uno si hablamos de inversiones en esa zona, concretamente en el aspecto de energía. Y sí, sí, es el Ártico es parte de la ruta de la seda que tiene, que se llaman en inglés Belt and Road Initiative, o sea, una iniciativa china donde ellos quieren no conquistar, pero dominar ciertos caminos comerciales, y por eso China está muy interesado en esa parte, porque si ya hablamos de eso, también podemos hablar de las rutas que en algún momento se podrían usar para el comercio sobre el Ártico. Actualmente la ruta que domina el transporte global es la Southern Sea Route, SSR, o sea, la ruta que pasa por India hacia China, o sea, pasando por el canal de Suez, bajando por Israel y ya luego por Somalia y ya ahí pasando Arabia Saudita, Oman, y en algún momento llegando a pasando India y ya luego el estrecho de Malaca, o sea, Malasia y ya llegando a China. Pero o sea, eso es la ruta actualmente que domina el transporte entre Europa y China. Y en algún momento se piensa que esa ruta pues podría por lo menos en verano ser reemplazado por la Northern Sea Route, o sea, la ruta nórdica. Y esa ruta hay dos, que por un lado es la que pasa por Rusia, o sea, digamos, se llama el noreste, o sea, y eso obviamente es mucho más rápido, en especial para los mercados relevantes, porque Corea, Japón y China
Si uno podría pasar ahí directamente por el Ártico, llevando sus productos a Francia, Alemania, España, Inglaterra, uno podría gastar mucho menos dinero en todo el transporte y uno no tendría que pagar por em, prácticamente por pasar el canal de Suez, que también aumenta los costes. Si eso es una ruta, también hay dos rutas más, que es la noroeste, es la ruta que pasa por Canadá, Estados Unidos y ya, digamos, ya para China. Es una ruta que hoy en día no se está usando. Mientras que la de Rusia en el año 2022, 314 barcos han pasado por esa ruta, pero de esos 314 barcos, solo 36 barcos no tenían la bandera rusa y de ellas la mayoría eran de China. Entonces, bueno, no tenían la bandera de China, pero andaban para empresas chinas y sí. Entonces, la tercera ruta es la ruta central, la transpolar, y eso es una ruta que prácticamente donde Islanda podría tomar un rol relevante como un puerto, pero es una ruta que actualmente por hielo es la ruta menos probable que se podría usar. Por lo tanto, esas son las tres rutas que podrían ser interesantes. Y creo que con eso ya llegamos al punto de que, digamos, por qué no se usa esa ruta y por qué en general esa zona en el norte no se está explorando económicamente. Por un lado, hablamos del gas y del petróleo que existe en esa región. Y la cosa es que primero las inversiones son altísimas, en especial en un tiempo donde uno puede extraer gas mucho más sencillo a mucho menos coste, por ejemplo en Estados Unidos o en Qatar, y volverlo liquificar y llevarlo a otro lado. Eso es mucho más barato y uno no tiene los costes de la exploración. Mientras que en el Ártico primero necesitas empresas que pueden hacer esas exploraciones bajo circunstancias súper difíciles, o sea, frías, tienen que respetar ciertos convenios internacionales sobre la protección ambiental, pero solo las circunstancias climáticas ya son extremas y uno puede solo trabajar unos pocos meses al año. Entonces todo esto lleva los precios, o sea, el coste solo de explorar, o sea, la exploración en sí no significa que al final uno pueda desarrollar un proyecto y extraer el petróleo o el gas. Entonces, todas esas inversiones que uno tendría que llevar al principio son demasiado altos en comparación con las otras fuentes que uno tiene hoy en día, o sea, Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar, todos los países tienen posibilidades para extraer el petróleo y el gas a un precio mucho más bajito, y por eso el gas y el petróleo actualmente no se está explorando. Y lo mismo también aplica para los metales, o sea, como el uranio, el oro, el platino, el zinc, el hierro, etcétera. Son todos minerales interesantes en algún momento, pero actualmente las reservas en otros lados del mundo aún no están finalizados, y entonces simplemente de una perspectiva económica no tiene mucha razón de explorar esas, porque los otros simplemente son más baratos. Y sí, eso es prácticamente, y el transporte aparte de eso es un gran problema, porque el pasaje noreste es una alternativa, pero el problema ya es que la navegación es difícil por un lado, o sea, uno nunca sabe si a un hielo anda ahí, en qué momento se cierra y cosas así. Entonces los barcos tienen que recurrir siempre a rompehielos, o tienen que ser hechos em, para esas circunstancias, y muy pocos barcos lo son a nivel mundial, y en especial
si el hielo es el problema, digamos, si el viento lo lleva y la ruta se cierra, entonces hemos visto, por ejemplo, en el canal de Suez hace 2 años, cuando se cerró, el problema que teníamos de llevar todos los productos de un lado a otro, y lo mismo podría pasar en algún momento en la ruta noreste, por el hielo, simplemente que el viento lo lleva, y entonces la navegación podría ser cerrada por algunos días o semanas hasta que llega un rompehielo o que el hielo sigue moviéndose al otro lado. Eso es un problema. Y lo otro también es un problema político, porque Rusia dice que ellos son los que tienen el derecho de decidir quién pasa por los estrechos en el Ártico y quién no. Y eso actualmente es una lucha jurídica muy muy amplia a nivel mundial, porque Rusia dice que son aguas internas, mientras otros estados dicen que son estrechos marinos, y hay una gran relevancia si son, o sea, de definir si son aguas interiores o estrechos, porque dependiendo de eso aplican diferentes leyes. Por ejemplo, si son aguas internas, Rusia tiene prácticamente la última palabra a la hora de decidir quién pasa y quién no, y eso obviamente implica dificultades para empresas, y en especial también para los estados de donde vienen las empresas, porque es arbitrario al final el precio que pagas, o si uno puede pasar por ahí o no. Entonces también por eso muchas empresas no pasan por ahí, porque es hay poco estabilidad en ese sentido, estabilidad en el sentido jurídico y no político, pero sí, eso es un peligro que no muchas empresas actualmente están dispuestos a probar. Y sí, y creo que esos son como los puntos más claves para entender actualmente la situación en el Ártico, y también el potencial que podría tener el Ártico como una fuente de ingreso a nivel económico. ¿Tú cómo lo ves, Byron? Pues yo lo veo más que todo como una forma de Estados Unidos de empezar negociaciones al final. Es una forma que Trump parece que utiliza bastante, que es empezar un tema o generar un poco distorsión lanzando temas o frases que hacen mucha noticia y que hacen pensar a muchas personas y de esta forma él logra empezar una negociación de una forma favorable, porque la otra parte tiene que reducir un poco la oferta. Entonces puede que al final termine siendo en una mejor cooperación entre Noruega y Estados Unidos, o al final creo que puede terminar en que las condiciones para Estados Unidos vayan a mejorar muchísimo en el Ártico, pero no creo que al final llegue Estados Unidos a comprar parte de Groenlandia de Noruega. Entonces al final creo que es más que todo una estrategia de comenzar negociaciones, y al final es una forma de comenzar negociaciones, ¿no? Al final tú no empiezas una conversación con la cual tú quieres algo perdiendo. Al final tienes que mover todas las cartas para empezar ganando, y creo que Trump lo hace muy bien. Ok, interesante. Que sí, o sea, obviamente es una táctica de negociación. Sin embargo, yo creo que es diferente en comparación con Canadá y con Panamá. En Panamá es claro que él tiene el interés principal económico, y también hasta cierto punto estratégico, para poder controlar quién usa el canal de Panamá, y viendo a Canadá, ya el canal de Panamá, y ya viendo a Canadá también como el 51 estado de Estados Unidos. Ahí yo veo claramente razones económicas, que hay Trump obviamente quiere que Canadá, no sé, acepta ciertas condiciones en el Tratado de Libre Comercio que estaría favorable para él. Mientras con Groenlandia, de hecho, lo único que veo es
estrategia, viéndolo al aspecto o sí, prácticamente solo una perspectiva estratégica, enfocándose en defensa, porque económicamente, como ya hablamos, tiene el potencial, pero como una fuente alternativa a ciertas tierras raras y metales, pero la exploración y el desarrollo de proyectos que podían terminar siendo hechos, creo que eso dura. O sea, de ahí hablamos de 15 años, de 20 años, de 30 años, hasta que si uno quiere sacar esos recursos de ahí, puede empezar a de verdad dar ganancia y resultados. Y creo que hay otras fuentes mucho más sencillas de explorar, que si vamos a África o Asia, donde de verdad empezar en el Ártico, creo que por ahora es muy temprano. O sea, por eso yo de verdad veo esa oferta más que todo, que es viendo la relevancia estratégica que tiene para Estados Unidos, porque así toma gran parte del Ártico y así uno puede posicionarse ahí ante Rusia. Perfecto. ¿Algo más que agregar? No, creo que con eso estamos muy bien con el tiempo. Un buen resumen del Ártico para abrir el tema, y en las próximas semanas nos gustaría hablar también un poco del plan alemán en el Ártico y quizá un poco europeo también. Pero bueno, entonces nos gustaría que nos sigan en Spotify, Google Podcast, YouTube, Apple Podcast, en las redes sociales X, Instagram, TikTok, y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Chau, chau.